Estamos en sala de espera. Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Ahí estamos, bienvenidos a todos. Qué gusto tenerles nuevamente en este nuevo Ateneo referido a un tema que estábamos todos esperando compartir, conversar, y tengo el honor, tengo el agrado de tener a 4 panelistas, ¿sí? Sepan entender también que aparte de conducir este espacio, soy el que admito y el que está detrás de la producción, y si a veces hago esto con mis ojos, es que del otro lado tengo una pantalla donde me salen alertas para ver si alguien tiene algún problema tecnológico y todo. A los que me escuchan por primera vez, quiero hacer una breve introducción a lo que es Ateneo de Mediadores. Ateneo de Mediadores es un espacio que nació en pandemia y nació para aprender y compartir recursos simultáneamente. Muchas veces uno encuentra en este espacio gente que es ya conocida, experta en la materia, y en la pandemia, según mi mirada un poco, es como que nos igualó a todos, ¿no? A todos nos dejó, por lo menos a los que somos de Argentina, sé que hay personas de otros países también, nos dejó en casa y me pasó esto, ¿no? De empezar a conocer muchas personas, entre las cuales conocí a Marina, conocí a Silvina, a Nicolás, a Blanca, y Hola. me gustaría sí, voy a tener que ir silenciándolos a todos, ¿sí? Ahí está. Y qué lindo es que podamos en este momento hablar de este tema. Ateneo de mediación, violencia y pandemia. ¿Y por qué surgió esta carga? Primero por charlar con Marina, en el primer podcast que hicimos, una entrevista a ella, después pueden entrar a facebook.com/Ateneo de Mediadores, y ahí van a encontrar una radio Zoom Ateneo, donde Marina empezamos a charlar un poco de su vida, de lo que ella es defensora oficial. Después tenemos también a Silvina Paz, ella es prosecretaria de la Corte y es directora de resolución de conflictos. Y también lo tenemos a Nicolás Papalia, que trabaja en la Fiscalía de la Ciudad, es titular de la Oficina de Planificación de Diversidad de Género y Políticas, y bueno, y tiene un nombre muy largo, pero es muy humilde, muy sencillo. Y tenemos también a Blanca, que va a estar compartiendo también este panel hoy. Blanca Muez, ella es abogada, mediadora, negociadora, y con ella comparto también otros espacios. Y Blanca me contó una historia un día, y a mí me encantan las historias. Así que le voy a dar la palabra a Blanca para que ella comience a contarnos un poco esta historia atravesada por la violencia, y después vamos a ir compartiendo con Marina, con Silvina y Nicolás, y al final de esta sesión vamos a abrir un tiempito de preguntas, de diálogo y de aportes al tema. Así que sean todos muy bienvenidos, nos engalana a todos que ustedes hayan decidido estar hoy, viernes 5 de la tarde, compartiendo con nosotros este Ateneo de Mediadores. Así que bueno, Blanca, bienvenida al Ateneo. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Disculpen si hay algún problema de conectividad. Me está acá informando mi Nobu que por ahí tengo algún problema, así que disculpen. Bueno, Jorge me explicó quiénes iban a venir y yo le dije, pero Jorge, ¿qué puedo yo aportarte? No, que puedas hablar de algún caso que hayas visto violencia o que lo hayas trabajado. Entonces, se me ocurrió, quiero hacer una pequeña introducción, que tuve un juicio primero de, de desalojo, que después se convirtió en usurpación, de un conventillo en San Telmo, conventillo muy viejo, de 1920. Bueno, eran 28 unidades. Con motivo de eso hubo uno que se oponía, no sé por qué, y aparece muerto en su unidad,
llaman a mis clientes, porque había un juicio de desalojo y todo. Y esto me acordé, cuando yo era muy chiquita, de Rosaura Las 10, que fue una novela que escribió en 1955. Si tengo un auditorio joven, pueden leer la novela. Marco de Nevi era abogado, pero como él reconoció, hizo 1 o 2 juicios y dijo, me voy a dedicar a escribir. Bueno, quien tenga la posibilidad de tener la novela o ver la película que se hizo en 1958, Mario Soffici, toma la novela y se trata de la vida en un conventillo. En realidad era una pensión familiar, en la cual ustedes van a ver distintos. El comisario llama a declarar a todos. Cuando yo la vi de muy chiquita no entendía nada, y después de grande, cuando empecé a hacer mis cursos de negociación y mediación, empecé a ver las miradas que tenía cada personaje, y me acordé ahora cuando me dijo Jorge si podía participar de este panel, que lo que pasé con esta otra abogada y con todos en esos 5 años que duró este proceso, del 2009 al 2014, hubo muchos personajes que cada uno, cuando yo podía hablarles, tenía otra mirada. O sea, era un desalojo en un conventillo, Blanca. Era un desalojo en en un conventillo. Bien. En un conventillo. Primero, sí, yo soy mediadora, pero en este caso era abogada. Bien. Entonces, con la otra doctora, por supuesto, notificamos a través de un escribano. Primero había una notificación del gobierno de la ciudad. Ustedes saben que los edificios antiguos hay que hacer un mantenimiento, no solamente del frente, de la estructura. Entonces, cuando notifican, vienen al estudio, lo tomamos el caso y digo, bueno, hay que notificar a los inquilinos, explicarles la situación, ofrecerles una compensación. Notificamos y no se pronunciaban. Entonces, una amiga mía, fallecida hoy, dijo, Blanca, si es necesario, es mucha gente, yo no tengo capacidad en el estudio. Entonces, en el barrio, con la otra abogada, hablamos a una confitería si nos podía prestar el reservado para invitar a la gente, a los que querían. Entonces se les explicó, bueno, la situación es esta, continuar. O sea, el arreglo de este inmueble no se podía arreglar con la gente adentro. Es más, había un problema de estructura. Claro. Y estaba habiendo desprendimientos de mampostería. Entonces, aquí se les ofreció, bueno, quiero decir, esta gente aceptó, con un café, conversando, trabajó la mediadora. El problema vino después. Se metió gente y empezó la usurpación. No sé cuánto más quieres. No, está bien, pero ¿y dónde vos viste que la violencia empezó a atravesar el proceso y se empezó a complicar la gestión? Vamos vamos al huesito. Bueno, cuando yo iba con la oficial de justicia, les quiero aclarar, cuando se trataba de desalojo, en ese momento intervenía la Justicia Nacional. Entonces iba al oficial de justicia y les digo, doctora, mire, yo trato de hablar con la gente, no quiero la policía, no quiero problema. Entonces hablabas con la gente, obviamente se les daba un tiempo para sacar, firmaban y se iban. Pero había otras organizaciones que estaban en el barrio, que esta persona que después fallece, las mete. Una vez que las mete, ya esto se convierte, tenemos que ir a la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, un poco estaba hablando con Nicolás Papaya, y empieza la usurpación. Y empiezan a veces las mediadoras penales. Yo trabajaba mucho con la fiscalía, llevaba la usurpación, y más digo, ante todo habíamos hecho un informe pericial con unos arquitectos en forma privada de cuál era la situación de este inmueble, la peligrosidad. Entonces íbamos con eso.
La fiscalía lo que me decía, necesitamos que el gobierno de la ciudad mande un perito. Y ahí fue donde yo empecé a ver mujeres que estaban con sus niños, que por supuesto estaban con su pareja, no, no, nosotros, en fin, presionar. Muchas de ellas, en algunas, yo dejaba un teléfono, un celular, lo mismo que la otra doctora, todos nos llamaban los sábados, y me decían, mire doctora, está entrando gente que está tomando, había bandos, y hay droga, hay presión, yo tengo 2 criaturas, tengo miedo, pero con mi pareja no puedo. Y aparte había violencia. Claro. Bueno, yo todo eso iba al ministerio tutelar, ponían un asistente. Había asistentes que iban y otras que no. Bueno, muchas veces yo trataba de hablar con esas señoras, les aclaro, les invitaba un café con una Claro. factura y a solas me decían, consígame, yo me voy, pero tengo miedo, me decían, tengo miedo a las represalias. No sé qué más querés, Jorge, hay No, mucho no, más, pero no. está perfecto y el aprendizaje que a veces para encauzar un poco el tema de, yo tengo que hacer una confesión. Yo estoy aprendiendo, ¿sí? Y ayer a la noche chateé con Marina un par de audios y entonces me puse a googlear mediación y violencia, ¿sí? Y claro, mediación y violencia, tal como Blanca nos está contando, no se llevan de la mano, porque hay una mitad de la doctrina que dice que cuando hay violencia no se puede mediar, porque hay una figura asimétrica de poder que recién un amigo lo escuché en la previa, entonces lo voy a decir ahora. Entonces, digo, y ahora sí invito a Silvina, a Nicolás o a Marina, para que empecemos a buscar puntos de tensión de por qué cuando hay violencia no se puede mediar. El micrófono está abierto. No, no se me queden paralizados. En la previa se picó esto, así que vamos. Ah, pará, ya sé. Tengo que activarles el audio y ahora ustedes se silencian. Ahí está. Silvina. Es muy interesante la propuesta de hoy de pensar si en situaciones de violencia es posible mediar. Pero me parece, mira, yo vengo desde hace muchísimos años trabajando en Bueno, pro de resolución de conflictos y desde ese espacio he realizado muchas mediaciones y procesos de facilitación en la comunicación en situaciones de violencia familiar y de violencia grave. Porque yo trabajo particularmente en situaciones de delito, y la situación de delito necesariamente es una situación de violencia grave. Si nosotros hoy tuviésemos que definir de alguna manera de qué hablamos cuando hablamos de violencia, podemos recurrir a las definiciones que nos dan la ley, podemos recurrir a Google y vamos a encontrar muchísimas definiciones, pero lo más importante desde mi perspectiva es pensar que la violencia específicamente es una enorme disrupción relacional. Es enorme. Y desde allí va a impactar en las personas de diferente manera. Es claro lo que vos planteás en relación que hay una mitad de biblioteca o más que entiende que es muy complejo y muy difícil y hasta a veces imposible llevar a cabo procesos comunicacionales o restaurativos en situaciones de violencia. Pero puntualmente, y te hablo desde una experiencia personal, las víctimas lo que buscan es poder decir lo que les sucedió. Y muchas veces los procesos comunes no dan esa posibilidad. No dan la posibilidad de hablar, no dan la posibilidad de escuchar, y lo que es lo mayor, no le dan la posibilidad a la víctima de poder tener la certeza de qué es lo que le pasó, por qué le pasó, y que no les va a volver a pasar. Lo cierto es que esta materia, en particular la violencia familiar, la violencia en el delito, la violencia desde la perspectiva de colectivos vulnerables, como son los niños, como son el género y las diversidades sexuales. Lo que tenemos que trabajar fundamentalmente es en la capacitación de los operadores,
siempre que hablamos de esta materia, estamos hablando de situaciones de alta complejidad, donde desde la perspectiva de la mediación y desde mi experiencia personal y del equipo de la Fundación Acción Restaurativa, a la cual yo trabajo como directora académica, es pensar que la capacitación que casi todos tuvimos al inicio como mediadores en la Escuela Colaborativa de Harvard no es suficiente y a veces es altamente insuficiente para poder abordar este tipo de materias. La posibilidad que tienen las víctimas es recurrir a un sistema común y entonces volvemos a la relación patriarcal con el Estado, o hacerse dueñas de su propia situación y poder plantear qué es lo que necesitan. Nunca vamos a pensar ningún proceso comunicacional o proceso restaurativo solo, porque cuando hablamos de violencias, estamos hablando de que necesariamente tenemos que hacer alianzas con el gobierno y con la comunidad, con el Estado. ¿Para qué? Para generar fortalezas en los procesos, a partir de aprendizaje, enseñanza de lo cultural que lleva el género, por ejemplo, de las masculinidades y la violencia, de poder trabajar y entender lo que refiere el ser víctima y el necesario proceso de trauma que una víctima transcurre hasta poder salir fortalecida de estos procesos. O sea, Yo veo... Silvina, o sea que cuando vos me hablas de procesos y me hablas de organizaciones o de fortalecer un poco la tarea del mediador o del operador, un poco es como que el operador solo, y digo, para generar este conversatorio, no alcanza. Por lo que yo te estoy entendiendo, o sea, un mediador solamente en una situación de violencia no tiene las herramientas necesarias para conducir a ese conflicto por sí solo. No, yo creo que sí, sí está capacitado en gestión de violencia, en manejo de situaciones de alta complejidad, y forma parte de un equipo interdisciplinario. Es esencial el abordaje interdisciplinario para estas materias. El aporte que pueden hacer las diferentes disciplinas es fundamental, sin que en el ámbito del proceso comunicacional, llamémoslo facilitación o llamémoslo mediación, puedan dársele herramientas particulares. Yo cada vez que hablo del tema de mediación, tengo la sensación como de quedarme corta. Es como que un corset que te aprieta y que es como si fuese la única herramienta. Y creo que porque siempre se recurre a la mediación como el mecanismo adecuado. Y la verdad que a través de los procesos restaurativos uno tiene la oportunidad de aprender a gestionar diferentes procesos comunicacionales que no implican una mediación y que restauran relaciones de una manera mucho más profunda que un proceso de mediación común. Claro. Por eso mi propuesta, y hoy hablábamos en la previa con este equipo que estamos conformando un poco los cuatro aquí, que hoy nos toca compartir las experiencias, es pensar que las mediaciones tienen que ser realizadas por un personal que esté altamente calificado por la complejidad del tema, pero que fundamentalmente entienda lo que es una víctima y un ofensor y cómo llega cada uno al espacio. Claro. El desequilibrio de poder es real, claro que es real. Yo he tenido mediaciones donde la víctima no podía ver ni el DNI del ofensor. Es real, pero también es real que es tarea del mediador equilibrar ese poder, pero solamente lo va a poder hacer si se encuentra realmente capacitado. Wow. Nicolás, quiero dejar la última a Marina, pero porque le voy a hacer una pregunta complicada. No, mentira. Nicolás, contanos un poquito qué te pasa con lo que estás escuchando. Tiene el micrófono apagado, Nico. ¿Ahí se escucha? Sí.
Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes a todos, a todas. Gracias Jorge, Marina, por la invitación. Un gusto, la verdad, para mí poder participar de este conversatorio. En relación con lo que planteaba Silvina y un poco también a partir del ejemplo que mencionaba Blanca, yo creo que lo relevante, o por lo menos lo importante como para poder, digamos, ponernos de acuerdo y comenzar a construir consensos, es un poco lo que vos señalabas, Jorge, al mencionar esta cuestión de la distinción y de la conceptualización, es decir, poder acordar de qué hablamos cuando hablamos de violencia y precisamente cuál es, en cierta forma, la referencia a la que hace mención esta prohibición legal, ¿no?, para mediar en casos de violencia. Y lo que hay que señalar es que cuando la ley dice que está prohibido mediar, menciona que está prohibido precisamente hacerlo en los casos de violencia de género. Es decir, aquellos casos que la propia ley y en consonancia con las diferentes convenciones internacionales en materia de protección de derechos de las mujeres, señala como las situaciones que tienen, digamos, origen en las desigualdades estructurales existentes entre los géneros, pero que se caracterizan por la existencia de una relación asimétrica de poder, es decir, una relación desigual de poder. Y si bien todos los instrumentos internacionales, la Convención de Belém do Pará, la CEDAW y los órganos, en cierta forma, que se encargan de, digamos, monitorear el cumplimiento de estas convenciones, descartan la implementación de cualquier medio alternativo de resolución de conflictos en estos casos, hay que, digamos, identificar cuáles son los argumentos que están detrás de ese descarte, digamos, en general de los métodos alternativos de resolución de conflicto. Porque no es lo mismo cuando hablamos de mediación, cuando hablamos de conciliación, cuando hablamos de suspensión del proceso a prueba o de la famosa probation. Y en el caso de la mediación, digamos, el argumento utilizado, digamos, por estos instrumentos internacionales y particularmente por la ley 26.485 es el de la simetría de poder. Es decir, que la mediación, que supone precisamente la existencia de un proceso en el cual existen por lo menos dos partes en condiciones de igualdad, no se da en los casos de violencia de género porque existe esta desigualdad de poder, esta asimetría de poder, que se caracteriza un poco, lo conversábamos antes de entrar, digamos, a la sala, por la existencia de una relación en donde por lo general es el varón, ¿no?, el que ejerce violencia física o de cualquier otra índole, es también, digamos, quien controla los recursos de la víctima, quien la somete en virtud de ciertos roles, ciertos estereotipos de género, ¿no? Y que genera, en la mayoría de los casos, en la víctima, y voy a robar un poco un concepto que viene del campo de la psicología, yo no soy psicólogo, pero, digamos, un poco la experiencia práctica me ha permitido comprender, ¿no?, lo que es el concepto del arrasamiento subjetivo, es decir, de esta condición en la que, para decirlo de alguna manera, quedan estas víctimas que hacen parte de situaciones digamos, de conflicto, de violencia con estas características, ¿no? Entonces, en primer lugar, decir que cuando hablamos de una prohibición de mediar, estamos hablando de una prohibición de mediar en casos de violencia de género que tienen esta característica, es decir, donde hay una simetría de poder. Y ahí te hago una pregunta, ahí, hagamos doble clic, si estaríamos navegando en internet, hagamos doble clic. Entonces, cuando hay una simetría, cuando hay una violencia de género, no se puede mediar. Y yo entiendo que vos estás en una posición de funcionario público, pero si vos tendrías que darme argumentos para decir en un café, ¿sí?, porque esto es más un living, decirme, no, Jorge, mirá, la verdad es que patatín, patatán. O sea, ¿cuál sería tu argumento para seguir sosteniendo que realmente este espacio, que este tipo de conflicto no encuentra un lugar de resolución en una mediación? Precisamente un poco por lo que te mencionaba anteriormente, es decir, por las características, digamos, de las víctimas de estos procesos.
En situaciones de violencia de género hay, o por lo menos eso es lo que lo caracteriza acá, hay un control por parte del agresor respecto de la vida de la víctima. Está este concepto de el arrasamiento subjetivo, es decir, que la persona está completamente condicionada ¿no? al momento de tomar decisiones respecto de su propia vida. Esto no quiere decir, digamos, y ahí hilando con lo que decía Silvina, no quiero, digamos, señalar, aunque también es muy discutido, que yo esté a favor de la posición que sostiene que las víctimas de violencia de género no pueden tomar ningún tipo de decisiones y que en consecuencia el Estado, asumiendo una posición paternalista, debe decidir, ¿no?, cuál es la suerte que debe correr esa víctima. No estoy planteando eso, pero lo que sí digo es que las características de estos conflictos en definitiva terminan condicionando, ¿no?, la propia voluntad y la propia capacidad de la víctima para poder afrontar una situación de estas características, mucho más aún teniendo enfrente a quien es agresor y a quien es el responsable, ¿no?, de esa situación de vulnerabilidad en el que se encuentra la víctima. Por eso yo disiento un poquito con Silvia en relación a la intervención de los y las mediadores y mediadoras. Yo creo que no es suficiente, digamos, si pensáramos en la posibilidad de articular un proceso de justicia restaurativa en donde el diálogo sea, digamos, como el motor para poder alcanzar una salida, digamos, que no sea necesariamente, por ejemplo, la de un proceso penal. No es suficiente, digamos, la mera intervención del mediador, sino que lo que hay que articular también, y esto es el gran déficit que tenemos en nuestro país, es políticas públicas que logren, digamos, en cierta forma, y un concepto bastante rimbombante, ¿no?, es el de empoderar a la víctima, ¿no?, para poder, en definitiva, prepararla, ¿no?, para afrontar un proceso, que es un poco también lo que establece el comité de la CEDAW en la Observación General 35 del año 2017. Ahí el comité lo que dice es, por principio, por regla general, no se puede mediar en casos de violencia, a menos que desde el Estado se lleve a cabo un trabajo, ¿no?, un abordaje integral respecto a esa víctima, que en definitiva la empodere para luego poder participar de un proceso como puede ser la mediación. Digamos, y a esto voy porque lo que digo es, muchas veces en estos conflictos, y esto uno lo ve desde la práctica. Eso te iba a preguntar, que me digas desde la práctica, me robaste la idea. No, uno a veces ve, por ejemplo, que se puede sentar en una mesa, ¿no?, con la víctima, con el agresor, cosa que tampoco está recomendada, pero digo, muchas veces, no sé, digo, hay un gesto que el agresor puede hacer, no sé, una mueca, ¿no?, que quizás para nosotros pasa desapercibido, pero que en realidad para la víctima representa quizá, no sé, el momento previo a el estallido de la violencia, a la comisión de un acto completamente cruel, digo. Y esas cuestiones que para uno pueden ser completamente invisibles, en realidad si no se trabaja, digamos, con la víctima, no puede, digamos, sometérsela después a un proceso en donde, luego, como les decía previamente, la pongamos frente al agresor en una situación de desequilibrio absoluto de poder. Claro, perfecto. No, me quedó clarísimo y me pongo en tu bando. O sea que ahora somos 2 contra Marina. No, mentira, es un chiste. Pero necesito que nos relajemos un poco. Y bueno, Marina, gracias por poner en agenda este tema. Les cuento que la charla que tuve con Marina está en el Facebook de Ateneo de Mediadores. Fue muy, muy nutritiva e interesante. Y gracias a ese encuentro surgió este Ateneo sobre mediación, violencia y pandemia. Silvina, bienvenida. Digo, Marina. Bueno, muchas gracias por volver a invitarme. Agradezco también la compañía de Silvina, de Blanca y de Nicolás, que son personas expertas en lo que hacen. Y bueno, la verdad que todo lo que escuché me parece muy interesante. Serios los planteos, está bueno que eso sea así, pero no sé por dónde empezar porque hay mucho para decir frente a esto. En primer lugar, coincido con casi todas las cuestiones que estuvo diciendo Silvina. Me parece que tiene una mirada que es bastante parecida a la que tenemos nosotros desde la Defensoría que yo dirijo, respecto de
cómo mirar el conflicto y cómo ver el conflicto cuando hay situaciones atravesadas por violencia. También entiendo que el marco de lo que podríamos llamar pura mediación se nos queda membretado y nos queda corto. Pero antes de hablar de esto, también quisiera decir algo que decimos, que lo dije también en la charla anterior, es que cada conflicto es un mundo, que cada caso es diferente, que cada caso absolutamente tiene ribetes y aristas diferentes al otro, y que es muy difícil hablar de este tema de una manera genérica. Marina, sí. Te pido que te presentes. ¿Te acordás la última pregunta del Ateneo anterior? Que alguien te preguntó cómo eras defensora y aplicabas técnicas de mediación. ¿Podrías responder esa pregunta? Porque en el conjunto de las personas que nos acompañan hay muchos mediadores, hay jueces, y hay personas que por ahí no entienden cómo una defensora oficial aplica técnicas de mediación. ¿Podrías explicarnos, por favor? Sí, más que técnicas de mediación, nosotros somos una defensoría que está abocada a resolución de conflictos desde el punto de vista no adversarial. A veces hacemos mediación, a veces hacemos negociación colaborativa, a veces hacemos conciliaciones, a veces implementamos técnicas de justicia restaurativa, según el conflicto que nos llega a nuestras manos. Siempre son conflictos de temas familiares. Lo estamos diseñados, al ser todo un equipo de mediadores, diseñamos nuestra unidad de defensa, intentando mantener los principios de un espacio no adversarial. Intentamos mantener la confidencialidad, la neutralidad, y nunca intervenimos en los futuros procesos cuando no llegamos a acuerdo. Digamos que si nos llega un conflicto y nosotros no logramos que ese conflicto llegue a una solución, que a veces no es en el primer encuentro ni en el segundo, a veces acompañamos una familia varios meses hasta poder encontrar un cauce para ese conflicto, pero en caso de que ese conflicto llegara a una instancia judicial, nosotros nos desprendemos de nuestra competencia y el caso pasa a un defensor que va a estar posicionado respecto de una de las partes para llevar adelante su conflicto ante un tribunal. O sea que nosotros, nuestro trabajo es siempre extrajudicial y de acompañamiento en un conflicto familiar. Entendemos, como lo dije en el anterior, que satisfactoriamente para las partes, cuando atraviesan un conflicto familiar, es más satisfactorio atravesarlo en el marco no adversarial que en el marco adversarial. Esto también tiene algo que ver con lo que decíamos recién del tema de la violencia. Una de las cuestiones que para nosotros nos hacen pensar en por qué sí atravesar técnicas no adversariales para situaciones de violencia familiar, también tiene que ver con que el Poder Judicial, las personas no nos dicen que estén más tranquilas, ni mejor atendidas, ni que su conflicto haya sido mejor abordado cuando ha sido en el punto de vista adversarial. Esto ha sido medido por investigaciones. ¿Qué tengo que decir con esto? Hay menos recurrencia porque el conflicto pase por el Poder Judicial, hay menos escalada del conflicto porque el conflicto haya pasado por el Poder Judicial. También tiene que ver con qué trabajo se puede hacer desde la órbita, digamos, voy a decir, no quiero decir represiva, pero si no podría decir restitutiva. Habría que pensar qué puede hacer un juzgado cuando dicta una orden de restricción de acercamiento, y qué posibilidad de acercamiento hay en ese diálogo, en ese conflicto de trabajo, en el conflicto mismo, que la gente elija. ¿Por qué voy a un conflicto adversarial y no un conflicto no adversarial? ¿Por qué yo a una víctima que viene y me pide un espacio para hablar de su problema, le voy a decir, no, vos tenés que hablar de esto en tribunales? ¿Por cuál sería mi decisión que funde esto? Vayamos al tema que decía Nicolás, la simetría. ¿Qué pasa, Nicolás, si a mí me viene a buscar una víctima? Porque las que nos vienen a buscar, en el 80% de los casos, no son los supuestos agresores. Y voy a hablar de supuestos porque en el momento que nos vienen a buscar a nosotros no sabemos que esto pasa. Después nosotros indagamos en el tema y podemos saber que hay una restricción de acercamiento, que hay una denuncia por violencia. Cuando se acerca el agresor, generalmente viene a buscar un espacio para dialogar, para lograr el contacto con sus hijos. Cuando viene, muchas veces la víctima, viene a buscar un lugar donde ella recupere sus objetos personales porque ha salido de su casa, una cuota alimentaria, un régimen de comunicación que le permita con el agresor mantener su espacio de parentalidad, pero no tener que tener contacto. Entonces, cuando viene esa víctima a la defensoría a pedirme ese espacio para lograr resolver estos problemas, y yo le digo no la estoy revictimizando en algún lugar, no la estoy discriminando en un sentido de que no le doy un servicio que yo le daría a cualquier persona,
Y si hablamos de la asimetría de poder, vuelvo a lo que decía Silvina antes, el negociador o el mediador que aborda un tema que advierte que está atravesado por situación de violencia familiar, tiene que estar hiperespecializado en poder manejar el desequilibrio de poder, y un tema que no es menor, y es un tema teórico duro, que yo no querría entrar en temas tan teóricos, es cómo circula el poder dentro de la mediación. Porque ni si nosotros vamos a ser tan ingenuos de pensar que no circula poder también a través del mediador, estamos teniendo una visión que es bastante poco realista. Digamos, que en ese equilibrio de poder, coincido con Silvina, que mucho tiene que hacer el mediador para trabajar este desequilibrio. Entonces acá sí se van a poner en juego, y acá sí nos vamos a posicionar, de cuáles son las creencias de ese mediador cuando le llegue el caso. El caso puede llegar sin saber o sin haber denuncia de violencia familiar o de violencia de género, y el mediador mismo advertir en el espacio de la mediación que eso está pasando. Y el mediador, por más que no haya denuncia y no haya restricciones de los jueces, no puede obviar que eso está pasando. Y algo va a tener que poder maniobrar en ese espacio cuando pasa eso. Uno de los posibles movimientos puede ser: yo con esto no puedo, este desequilibrio de poder no lo puedo manejar, esto va a llevar a un acuerdo injusto y una persona va a estar sometida al juego de poder del otro. En ese caso, necesariamente el mediador no va a poder abordar el tema. Pero esos casos, yo diría que de 10 casos son 2. Y todo el resto, todo el 80% de los casos, coincido con Silvina que va a tener que haber un trabajo de mucha especialización en los mediadores y de mucho trabajo subjetivo de los mediadores para advertir esto. ¿Cuál es el 80 y el 20? Danos un ejemplo de cada uno, por favor, Marina. Que dijiste el 80%. Nos puede pasar que nosotros, no voy a hablar de los casos que son, nosotros hay casos que advertimos claramente, las partes nos dicen, hay una restricción de acercamiento, hay una denuncia. En ese caso, la evidencia de la violencia la tenemos ya el indicio de que eso está pasando, y ya empezamos a trabajar con esa premisa de que es un caso que no lo puede abordar cualquiera, que tiene que ser un operador que tenga tolerancia también para esa maniobra, no todo el mundo la tiene y no todo el mundo puede con ella. Pero nosotros tenemos un 20% de casos que no podríamos abordar, pero yo creo que tenemos un 80% de casos que quizás no con técnicas puras de mediación, pero sí con muchas de las técnicas no adversariales o muchos de los procedimientos no adversariales pueden ser abordados de una manera más eficiente, más por un espacio no adversarial que por un espacio de lógicas adversariales como es denuncia, prueba, la verdad que restricción. Nos pasan muchísimos casos que las víctimas de violencia, si bien no quieren tener ningún contacto con su agresor o con el padre de sus hijos, no quieren que este contacto se interrumpa. Pero ¿qué pasa? Llegada la orden de restricción, al no haber podido gestionar quién lleva a los chicos, quién trae a los chicos, cómo se van a comunicar, dónde va a ser el punto de encuentro para un tercero que los acompañe, esto queda totalmente obturado. Al pasar esto, el agresor enloquece, va a la casa de la víctima queriendo ver a sus hijos y rompe 20 puertas. Claro. La escalada del conflicto no trabajado es enorme, y la recurrencia de la conflictividad, ahí otra denuncia. Entonces, habría dos cuestiones a trabajar. No solo la mayor eficiencia, sino el desandar un poco la escalada del conflicto y evitar la recurrencia del conflicto. Nosotros vemos casos que tenemos 15 denuncias y no nos preguntamos por qué hay 15 denuncias de la misma familia frente a un conflicto. Bueno, es una pregunta que dejo. Dale, Silvina. Hablé muy rápido, ¿no? Hablo muy rápido. No. Para mí, hasta fuiste académica. Te pedí que no y fuiste académica. Igual el que más normas citó hasta ahora es Nicolás. Te viene ganando por 2 o 3 normas, las tengo anotadas. Así que, pero bueno, Nicolás, vamos, todo tuyo. Sí. Bueno, en realidad, o sea, para contestarle un poco a mi compañera, en realidad parte, creo yo también, Marina, de la presunción de que en el proceso judicial en sí tampoco se podría dar un espacio para que quienes son responsables de ese proceso, es decir, para que los operadores y operadoras judiciales puedan dialogar con la víctima, ¿no? Y poder encauzar a través de ese proceso los intereses
¿no? Por ejemplo, de quienes concurren a la Defensoría queriendo tratar de resolver alguna de las cuestiones, ¿no? O sea, me parece que en principio había que romper ese modo de entender, de pensar el proceso judicial en donde, digamos, los jueces o juezas están en ese estandarte, digamos, al que solo se puede acceder a través de un escrito judicial. Me parece que no necesariamente esa tiene que ser la lógica con la que pensemos los procesos judiciales. Esto tampoco me lleva a ser un acérrimo defensor de la judicialización y más aún de la penalización de todos los conflictos que encierren algunas cuestiones o contextos de violencia de género. Yo también soy partidario de la idea de que no es la mejor respuesta que se puede dar desde el Estado. Ahora bien, en cualquiera de los casos, ¿no? Digamos, si uno, creo yo, interpreta, por lo menos desde un punto de vista restrictivo, el concepto de la mediación, me sostengo en lo que dije anteriormente. Ahora, eso no necesariamente cierra la puerta quizás a otros mecanismos, si se quiere, restaurativos, que puedan implementarse, pero en cualquiera de los casos, vuelvo a este punto, yo creo que lo que tiene que haber es una instancia de abordaje interdisciplinario previo, y de trabajo interdisciplinario previo con esa víctima para poder identificar en qué condiciones está, digamos, cuáles son las características de ese conflicto, porque sí, claramente comparto con Marina que no todos los conflictos son iguales. Y en este sentido a mí me gustaría abrir otra puerta, en este caso hacia el consenso, que es la identificación entre aquellos conflictos o situaciones de violencia familiar que encierran un conflicto o, digamos, una situación de violencia de género, y aquellas que se dan en el modo de expresar una situación también desde el campo de la psicología que se define como de mero conflicto. Un mero conflicto en el que no existe una asimetría de poder, en el cual puede haber una resolución violenta, ¿sí? Pero que, como no está atravesado por esa situación asimétrica de poder, no tendría en principio obstáculo, por ejemplo, para acceder a una mediación, por ejemplo. Y un caso, digamos, para ponerlo y bajarlo a una situación concreta, es quizás como el que comentaba nuestra compañera al comienzo, en donde, por ejemplo, se puede dar una situación de violencia por una discusión en relación con una cuestión patrimonial o una cuestión de vecindad, como puede ser un desalojo, ¿no? Hay situaciones digamos, se generan por cuestiones que no tienen que ver con estos modelos sociales de género y que en consecuencia, digamos, podrían fácilmente, no sé si fácil, digo, pero podrían tranquilamente ser abordados desde una perspectiva como la que plantea, digamos, la mediación. Bien, y Silvina, ¿qué te pasa con lo que estamos escuchando? La verdad que me pasan un montón de cosas que quisiera estar interrumpiéndolos todo el tiempo y me estoy acá agarrando, pero porque es súper interesante el planteo de ambos, pero a mí hay algo que me parece muy interesante plantear. El paso de una víctima de situaciones familiares por el Poder Judicial es altamente estigmatizante. No solamente para esas personas, sino también para sus hijos y las consecuencias que el Estado toma en la vida de otros. Ya el Estado nos ha demostrado que tomar decisiones sobre la vida de las personas no ha sido muy bueno, y justamente la justicia restaurativa en particular, y con algunos elementos de los procesos de mediación, nos habla de una respuesta particular a la situación particular. Yo no estoy de acuerdo con generalidades de las legislaciones, ni en la generalidad de la legislación que refiere a la mediación penal. Yo creo que el Estado avanzó otra vez sobre las personas al legislar situaciones y quitarle la posibilidad a las víctimas de solicitar un proceso comunicacional, para sacar el término mediación. Un proceso comunicacional que les dé una respuesta diferente. Y esto me parece que lo tendríamos que pensar, la necesidad, no solamente en el derecho penal, que la víctima tenga realmente un protagonismo específico en el arrasamiento subjetivo que siempre las víctimas tienen después de un delito grave. No solamente en eso, sino la posibilidad de decir,
con esta respuesta para mí es suficiente, o con esta respuesta igual quiero seguir adelante con un proceso, opción que tiene. Esto por un lado. Después también quisiera plantearles que cuando hablamos, y ya en particular de un proceso de mediación, en violencia. Yo estaba leyendo recién, mientras charlábamos, lo que comentan las personas que están compartiendo con nosotros hoy esta tarde. Sí, me gustaría... No es lo mismo con violencia o con violencia simétrica, asimétrica, complementaria. Claro que no. Claro que no es lo mismo, y en los procesos de mediación, la víctima y el ofensor, cuando son de estas características tan graves como las que estamos planteándonos, no ocurre el encuentro de la mediación particular cara a cara, porque lo que se busca claramente es evitar la victimización de la persona que llega en un estado de vulneración emocional enorme. Lo último, porque no quiero acaparar todo yo, tranquila. Último que quiero decir es que sí, claro, el trabajo de un equipo técnico, el acompañamiento psicológico, de un trabajador social, de un antropólogo social, hasta de un médico, va a ser necesario para las personas, porque nadie elige llegar a esta situación. Y cuando esta situación grave afecta a una persona, la persona necesita apoyos, y estos apoyos tienen que estar brindados dentro de los ámbitos que ofrecen procesos comunicacionales, porque no podemos poner otra vez en riesgo a las personas, y para llevar a cabo procesos comunicacionales cuando la violencia fue enorme, lo que hay que hacer es, por eso yo hago tanto hincapié en la capacitación de los operadores, saber si esta persona puede, más allá que diga que quiera, si realmente puede sostener un proceso comunicacional sobre esta materia en este momento. Muchas veces, en pandemia. Y encima con esta situación en pandemia, que todos nos sentimos víctimas porque todos nos restringieron nuestros derechos y nos sentimos de alguna manera que no podemos hacer lo que lo cotidiano de nuestras vidas determinaba. Yo estaba mirando también recién a las personas que nos están acompañando. Acá está acompañándonos algunas personas que también han sido víctimas de situaciones graves y que hoy están con nosotros en la fundación, dando su testimonio, y no solamente diciendo, bueno, yo soy víctima y quiero formar parte de la fundación, sino de manera activa. Están yendo, María Marta está yendo, por ejemplo, a las unidades penitenciarias y hacen círculos restaurativos con las personas que están próximas a salir en libertad. Es decir, hay un gran camino a recorrer cuando hablamos de violencias. Tenemos que pensar otro tema que mientras escuchaba a Marina y escuchaba a Nico y escuchaba también a Ana hoy al principio, pensaba, así como tenemos que ponernos en claro cuando hablamos, de qué hablamos, de qué tipo de violencia estamos hablando, también tenemos que ponernos en claro de cuando mediamos y estamos proponiendo una mediación, sobre qué se va a mediar. Y esto también es un elemento que a veces, como se da por sentado, divide aguas. Claro. Porque yo no voy y esto que quede bien claro, y seguramente Marina ni Ana están planteando esta situación. Blanca, perdón. Soy especialista en cambiar nombres, Jorge, ya lo sabes. A él le digo Guillermo, perdón. Bueno, en ningún momento estamos pensando claramente en mediar el tamaño del golpe o el tamaño de la ofensa, para hacer bien gráficas. No estamos pensando en eso, estamos pensando en el proceso comunicacional como un acompañamiento de cuidado, en base a lo que nosotros proponemos como justicia restaurativa, para la víctima, y también de un trabajo para que el ofensor abandone el camino de la violencia y se pueda confirmar en la legalidad. Pero para eso va a necesitar apoyos estaduales y comunitarios, porque solo no lo va a lograr. Y dentro del proceso de justicia restaurativa, que fuera la herramienta, pensemos tal vez en una mediación,
va a necesitar un acompañamiento del equipo, un monitoreo constante y un ida y vuelta para que los cambios sean sostenibles. Esto también es muy importante porque esto también se pone en juego en este tipo de procesos. Totalmente. Si el defensor realmente cambia, o cambia porque está de alguna manera perseguido por el proceso. Entonces, si buscamos cambios duraderos, tenemos que hacer un gran hincapié en equipos, formación. Nosotros estamos formados desde la fundación con el equipo de psicología de la Facultad de Psicología de La Plata, con Sí. Irma Colanza en la cabeza. En el trabajo, en la corte, estamos todos formados por la Oficina de Violencia de la Mujer, con María Delia Castañares y todo su equipo. Es decir, tenemos que fortalecer las capacitaciones y no dar por sentado que podemos hacer todo. Totalmente. Yo no sé si Nico, Marina o Blanca quieren hacer algún comentario. La audiencia tiene ganas de participar. De hecho, Silvina me ganó de mano, ella estaba leyendo el chat. No sé si les parece ver que ahí tengo. Lo que sí les voy a pedir a las personas que participen, voy a controlar el tiempo porque me gustaría que las conclusiones las evaluemos con Marina, Nicolás, Silvina y Blanca. Aportes concretos, preguntas. Ustedes se han dado cuenta, primero el primero que aprendí fui yo, pero cómo fueron muy concretos los conceptos. No dieron vueltas, tanto Marina, yo la verdad es que todavía no me convenció ninguno, no, mentira, no hay que convencer a nadie, pero es muy interesante. No sé, Marina, Nico, si quieren decir algo para picar un poco a la audiencia y tener más manos. Hasta ahora tengo la de Juan Jacoboy, Sandra Carquejeira, y no sé si alguien más, y Ana también. Hay mucha gente que quiere participar, pero bueno. Yo te quería hacer un comentario, que creo que también Silvina probablemente acompañe, que todos los casos, como tienen particularidades y aristas que son complejas, estoy hablando generalmente en los casos que ha sido pedido el espacio no adversarial por la víctima. Digamos que la víctima es la que está eligiendo un espacio no adversarial frente a un proceso que podría transitar el espacio adversarial, y aparte se le dice que lo puede transitar de manera directa. Nosotros no tenemos un sistema de prejudicialidad obligatoria, que tienen que venir a la área extrajudicial necesariamente. Se le dice a la parte, usted podría ir directamente a un proceso judicial, ¿qué proceso prefiere? Y le explicamos las alternativas de ambos. Acá nos vienen a pedir una víctima que prefiere un proceso no adversarial. Y frente a esto, creo que muchos mediadores van a quizás coincidir, que puede haber diferentes modelos para cada caso. Para algunos casos yo creo que la mediación transformativa, si nosotros necesitamos reconfigurar modelos comunicacionales en una familia, nos puede ser de ayuda acudir a ese modelo. Y en otros modelos, yo tuve casos muy complejos y que el modelo circular narrativo reconfiguró todo un espacio familiar frente a situaciones que eran muy injustas para la víctima. Voy a contar en 2 minutos un caso, que fue un caso muy difícil. Sí, y le quería decir a Silvina que también si tenés alguna persona que quiera participar de tu equipo, que la invites, que esté presente. Que fue un caso muy difícil porque me piden la intervención desde una defensoría de ejecución penal para que una persona que ya había salido en libertad por un caso de violencia de género, lo cual esa persona había sido condenada por un delito de agresión frente a su pareja, un caso muy grave porque estuvo 3 años preso, digamos que fue un delito de muchísima gravedad, me piden que esta persona quería retomar el contacto con una hijita que tenía de 2 años. O sea que había concebido, ustedes imagínense, esta víctima de violencia había ido al penal y esta criatura de 2 años había sido concebida en el penal con la propia víctima. O sea que fíjense cómo esa víctima iba todavía a visitar a su agresor que le había prendido fuego su casa. Veamos, habían tenido una nena de 2 años y este señor se presentaba ahora al salir de la cárcel a pedir un régimen de comunicación con esa criatura. Y él nos cuenta, ella me venía a ver a la cárcel, seguimos siendo pareja un tiempo, después nos distanciamos, pero él venía a buscar eso. Yo tenía delante un ofensor de alta peligrosidad, ante lo cual
el contacto con la víctima, no sabíamos si era verdad que ella seguía siendo pareja, si no, si quería tener contacto con él. Cuando logramos tener contacto con el ofensor, que es el primero que viene en la entrevista, obviamente todo esto fue hecho en entrevistas separadas, porque si hay una cuestión que es A, B, C a respetar, es nunca poner en riesgo a una víctima, nos cuenta que él tenía una hija de 14 años con esta pareja, que no veía a su mamá desde hacía 10 años, un montón de tiempo. ¿Qué pasa cuando nosotros hablamos con este señor? Nos dice que esa criatura, que tenía 14, entendía que su mamá la había abandonado. Cuando hablamos con esta víctima, y ella viene a vernos un día, nos cuenta que ella estaba presa de esta relación de abuso de poder, y que esta nena había quedado en el núcleo de la familia paterna, pero la historia que esta nena tenía, una vez que habló con ella la psicóloga y el equipo técnico de la Defensoría, era que esta madre había efectuado un abandono de ella cuando tenía 3 años. Y en realidad esta madre lo que nos cuenta es que ella, presa de ese círculo de poder y de violencia, había permitido que le sustraigan a su propia hija, en realidad como una medida de protección de que esa nena no vivencie las situaciones de violencia que ella sufría cotidianamente. Entonces, se trabajó con el equipo técnico, en realidad, en toda una cuestión de que esta nena de 14, a su hermanita de 2 años no la conocía, en cómo a reconfigurar toda esta historia, en que eso que ella llamaba abandono, en realidad había sido una acción de cuidado de una mamá muy impotente para poder cuidarla de otra manera, y la única manera que ella había podido cuidarla era sacarla de ese espacio familiar. Todo esto, para una nena de 14, que hacía casi 11 años que no veía a su mamá, hubo que hacer todo un trabajo, porque la gente no lee el conflicto como áreas separadas de mi problema. Era todo un núcleo familiar absolutamente disfuncional y desmembrado, con altas situaciones de riesgo potencial y riesgo para la vida, porque esta agresora había incendiado la casa de su pareja, pero toda una situación de una mujer presa de una situación de un vínculo de poder. Bueno, esto obviamente que no se puede trabajar en una clásica mediación. Fue un trabajo de un equipo interdisciplinario que nos llevó muchos avances y muchos retrocesos. Esta nena, un reencuentro con su madre, con otra narrativa, con otra historia, que se pueden contar cada una su propia historia. Ella ya adolescente pudiendo escuchar otra historia y pudiendo reconfigurar su propia historia también. ¿Qué es lo que había pasado en todo ese espacio de tiempo? Todo esto, si bien tiene muchísima complejidad, y en su caso que en el cual tuvimos avances y retrocesos, y si bien no es una mediación, no estoy contando la experiencia de una mediación, sí estoy contando un proceso no adversarial, que esto hubiera sido inabordable en el marco lógico de un proceso judicial. Prueba, sentencia, alegato, recurso. Esto es un trabajo de una alta complejidad que todavía es el día de hoy, que después de 1 año y medio de trabajo, seguimos remando casi en dulce de leche porque es muy complejo. Wow. Todo con trabajadores sociales, psicólogos del equipo de nuestra defensoría, y todo un acompañamiento de muchísimo cuidado. ¿Qué les digo? Nunca se encontraron cara a cara víctima y ofensor. Todo el trabajo se hizo manteniendo todos los cuidados posibles, pero sí intentando que cada una de estas historias pudiera tener algún cauce para ponerlo a mover este conflicto, ponerlo a mover de una manera que de algún lugar pueda alguno de los derechos, principalmente en este caso de las chicas, restablecerse, y de la víctima también para retomar el contacto con su hija adolescente, ¿no? Wow. Nicolás. Sí, bueno, para agregar algunos datos, incluso relacionarlo un poco con el contexto, tercer eje. Sí, y se va preparando Juan, Sandra y María Marta, y después Ana. Gracias. Con este tercer concepto que vos mencionabas de la pandemia, ¿no? O sea, en esta situación, obviamente todos y todas sabemos que la situación de aislamiento en nuestros hogares es algo que agrava, digamos, el caldo de cultivo, ¿no? Que genera, ¿no? las situaciones de violencia, sobre todo en el ámbito de lo doméstico, de las relaciones intrafamiliares. Los datos nos demuestran que digamos, en estos meses ha crecido significativamente, por ejemplo, el número de llamados telefónicos a las líneas de consulta, como por ejemplo la línea 144, que ha reflejado un aumento de un 39%.
Ahora, ese crecimiento significativo en las consultas no se tradujo en un incremento en el mismo sentido de las denuncias, ya sea, estoy hablando específicamente de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Pero creo que es algo que se reproduce tanto en el país como en la región. Las denuncias tanto en el fuero civil como en el fuero penal. En la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte, digamos, hay una caída de denuncias, si se compara con el mismo periodo del año anterior, casi de un 70%. Y en la Fiscalía General de la Ciudad nosotros registramos una caída del 40% en el número total de denuncias. Y esto, yo creo, digamos, que no solo se debe a una imposibilidad del desplazamiento físico para la formulación de denuncia en las oficinas, digamos, de recepción presenciales, sino creo yo también que se debe a que hay una cierta desconfianza por parte de las víctimas respecto de las respuestas que se pueden brindar desde el Estado para garantizar la protección, ¿no?, en situaciones muy particulares como las que se evalúan en este ¿Y contexto. por qué crees que cayó? ¿Por qué crees que cayó, Nico? ¿Por qué crees que cayó? Por una conjunción de factores. En primer lugar, que tiene que ver con que no hay muchas veces espacios donde realizar las denuncias presenciales. Las víctimas no necesariamente pueden trasladarse a los lugares que sí están abiertos o tienen conocimiento de cómo denunciar en estas situaciones. También puede pasar, digamos, que esté el miedo a, obviamente, la enfermedad, ¿no?, esta cuestión del virus, ¿no?, de que uno no quiere salir del hogar para no contagiarse, etcétera, etcétera. Digamos, por eso creo que es una conjunción de factores, pero otro factor también que incide, me parece, es el de los medios de comunicación, que pese a que muchas dependencias judiciales estamos trabajando, digamos, con todas las herramientas que podemos, lo único que se vende es que el Poder Judicial está de feria, cuando no necesariamente, y quienes operamos en el Poder Judicial sabemos que es así. Pero a su vez también creo que incide esto, es decir, la falta de confianza, la falta de seguridad por parte de las víctimas, que la respuesta que se pueda brindar por parte del Poder Judicial sea una respuesta efectiva ante una situación, digamos, compleja, como es la que presenta esta realidad particular, ¿no?, en contextos de aislamiento. Y esto lo traigo porque sí me parece, y comparto con mis colegas panelistas, de que claramente la respuesta que se brinda hoy por hoy desde el Poder Judicial no es una respuesta, digamos, plenamente satisfactoria en relación con la atención de los casos de violencia de género. Y entonces ahí también me permito introducir una pregunta, ¿no?, que en cierta forma, digamos, nos debe llevar también a plantearnos un poco cuál es nuestro rol, porque en definitiva somos mediadores, me voy a incluir en este grupo, digamos, pero también hacemos parte, ¿no?, del sistema de justicia. Entonces ahí yo también me pregunto ¿este tipo de resoluciones tienen que ser pensados del sistema de justicia? ¿O en realidad, digamos, le estamos dando la puerta y la participación al sistema de justicia porque estamos frente a una escasez de políticas públicas estatales, ¿no?, que deberían dar respuestas de este tipo como la que nosotros estamos discutiendo acá? Porque lo que a mí me parece, en realidad, es que el Poder Judicial ha tomado una centralidad tan fuerte en el abordaje de los casos de violencia, porque eso está en realidad demostrando una desresponsabilización por parte del Estado, ¿no?, en cuanto al diseño y la implementación de políticas que se hagan cargo de la prevención y el tratamiento, para decirlo de alguna manera, de los casos de violencia. Entonces, en definitiva, es como una especie de patear la pelota al Poder Judicial para que el Poder Judicial se haga cargo de estos conflictos. Yo claramente comparto, digamos, esta visión de construir procesos que promuevan y fortalezcan el diálogo. Porque incluso, abro paréntesis, yo creo que es indispensable comenzar a trabajar con los varones. Entre nos, para mí, Silvina y Marina se están agarrando así porque quieren interrumpirte todo el tiempo. Sí, sí, es verdad. Bueno, pero 2 minutos más. Lo que decía, claramente estoy a favor de eso, porque creo yo, y acá hay otra pata que está faltando, que es el tema de trabajar con los varones que ejercen violencia.
digamos, o sea, no podemos pensar una problemática relacional como es la problemática de la violencia de género sin trabajar con la otra cara de la moneda, ¿sí? Es decir, es una visión incompleta, una visión, digamos, que no va a llevarnos a buen puerto si no comenzamos a trabajar con los varones, y creo que las herramientas de diálogo, ¿no? Los espacios para que esos varones puedan reflexionar son claramente indispensables. Ahora, lo que yo me pregunto es si necesariamente esas herramientas tienen que ser herramientas del Poder Judicial o deberían ser herramientas que desarrolle el Estado, con las que cuente el Estado y en todo caso a las que pueda echar mano el Poder Judicial. Y esto lo traigo a colación por lo que decía previamente. Yo digo, me parece que para poder insertar tanto a las víctimas como incluso también a los agresores en este tipo de herramientas, hace falta, y particularmente con las víctimas, un trabajo previo, una intervención interdisciplinaria que le permita, digamos, al Estado, cualquiera fuera la agencia, poder desentrañar las características particulares de los casos, como bien decía Marina, y en definitiva articular las herramientas necesarias de acuerdo a las características también de cada una de las personas involucradas. Yo quisiera decir una cosita, que me parece genial lo que está diciendo Nico, y me parece que ya con Marina te convencimos. Pero lo que quiero decirte es que yo creo que siempre que los efectores judiciales tengan más herramientas, se hagan uso de las herramientas con el mayor de los cuidados en estos temas, es muy bueno. Pero también creo que hay una falta de política pública específica, y a las víctimas se les da la posibilidad de o te la bancás o te vas a un juicio, y esto no es real. Hay un sinfín de respuestas particularizadas, yo estoy por el camino restaurativo, que hace que las personas se sientan de otra manera y puedan superar las situaciones. Particularmente quiero contarte que nosotros desde la Fundación Acción Restaurativa estamos trabajando con un eje en la capacitación de ofensores, porque hemos tenido, si bien con el colectivo que más trabajamos es con jóvenes, hemos tenido hoy hombres, adultos, que han solicitado procesos restaurativos por situaciones de violencia, y siempre fueron procesos exitosos que hoy siguen en contacto con nosotros. Yo creo que fortalecer a las organizaciones no gubernamentales también aclara el objetivo de la intervención. Si bien yo también formo parte del Poder Judicial, entiendo que las ONGs deben tener un poder en estos espacios mejor, más fuerte, más reconocido por la política pública del Estado, porque hay muchas organizaciones que están trabajando muy bien, y salimos de la dicotomía es o nada o el Estado. No, hay que reconocer a las organizaciones no gubernamentales que generan capacitaciones, que entrenan. Nosotros en particular entrenamos en toda Latinoamérica, y estamos abordando casos reales, porque también sucede que tal vez mucho de la bibliografía que uno lee son personas que me merecen el mayor de los respetos, pero que nunca pisaron territorio. Y esto también me parece que es muy interesante plantearlo para que las personas que aborden estas temáticas sean personas que tengan experiencia, además de lo que ya dije de las capacitaciones, y que estén trabajando realmente en el territorio, elemento fundamental y diferenciador al momento de generar abordajes y dar respuestas. Silvina, Marina, y le pido permiso a toda la audiencia. Como vos estás introduciendo a María Marta, me gustaría que nos presentes a María Marta, Sí. y después sí le quiero dar paso a Juan, a Sandra y a Ana, pero como vos es una persona de tu equipo. Yo les cuento, María Marta, nosotros conocemos a María Marta a partir de un hecho delictual. María Marta es victo que la afectó gravemente, esto lo va a decir seguramente ella, una situación delictual cometida por un joven que tuvo impacto comunitario en la ciudad de La Plata, y con la cual nosotros, la primera entrevista que hicimos con María Marta la hice yo en su domicilio, desde la fundación, y encontramos una persona arrasada. Y a partir de todo un proceso restaurativo, a partir de operadores que generaron en trabajo en red
porque el ofensor terminó generando acciones reparatorias, no solo con ella, sino también con la comunidad. Se generó una restauración de los vínculos de la víctima, que es María Marta, con el ofensor, del ofensor con la comunidad, y del Estado también, para con la víctima y para con el ofensor. Esto que a veces parece como algo imposible de cumplir, por eso me pareció interesante y le pregunté en privado a María Marta si quería compartirlo, ¿no? La verdad que no lo teníamos previsto, pero me parece muy importante que también podamos escuchar a una víctima que luego de haber terminado el proceso restaurativo, decidió formar parte de la fundación nuestra. Acá también está Silvana, que es cofundadora y también es codirectora académica, y trabaja ahora en situación de encierro, María Marta. Y el impacto que genera en los ofensores cuando ella se acerca y les plantea lo que vivió. María Marta, si estás de acuerdo, te dejo la palabra. Bueno, hola, buenas tardes. Bueno, esto no estaba para nada organizado, así que yo simplemente estaba como oyente y bueno, les cuento, sí, tal cual como describió Silvina, yo fui víctima de una amenaza de muerte por parte de un alumno, recibí una carta tremenda con una bala 9 milímetros en mi casa. Y lo peor es que esa carta describía pasos a seguir y empezaron a ejecutar los pasos que decía en ella. La verdad que esto fue un impacto muy, muy duro, hubo un antes y un después, amenazaban a toda mi familia, bueno, el hecho de haber sido recibido esto en mi casa, y tenía algo en claro, yo en ese momento era docente de colegio secundario y esto era por parte de jóvenes, la amenaza, tenía en claro que no era partidaria de la impunidad, pero sí quería que aprendieran, me parecía que estaban a tiempo de cambiar su rumbo. Yo no conocía para nada esto de la justicia restaurativa, tuve la suerte que la fiscal de turno, a quien estaré agradecida siempre, me presenta la posibilidad de trabajar en este proceso de justicia restaurativa, y ahí conozco a Silvina y Silvana Paz, y la verdad que fue un proceso impresionante. Por un lado, la contención que yo recibí como víctima. Yo tengo una hija adolescente, bueno, estaban amenazadas mi madre, mi suegra, toda la familia. Y la verdad que fue una contención. Por otro lado, la libertad de poder decir paso a paso, la posibilidad de ir siguiendo el proceso del ofensor y poder ir decidiendo si uno está de acuerdo y le parece bien o no, qué es lo que están haciendo. Y esto me parece algo muy importante para la víctima, porque creo que una de las cosas que necesitamos las víctimas y que nos tranquiliza es saber que esa persona no va a volver a ofender a nadie. O sea, el poder caminar, compartir una vereda con el ofensor y saber que no va a pasar nada. Me parece que eso es lo que tranquiliza, y eso lo da en este proceso, en este paso a paso. Bueno, yo tuve la suerte de conocer al equipo de FARA, que es un equipo interactivo, donde conjugan los profesionales desde distintos ámbitos y se trabaja en forma plena, tanto con el ofensor como con la víctima. Y la verdad que fue un proceso impresionante, súper rico, y bueno, y después de eso fui invitada a participar, hoy soy miembro de FARA, y trabajo, como decía Silvina, en proceso de encierro, y la verdad que el presentarme como víctima y el contarles, trabajar como víctima subrogada, la verdad que es impresionante el impacto que se ve en los ofensores. Y me parece que eso es lo que la víctima necesita, ¿no? Un acompañamiento no es solamente ver un expediente y ver a un fiscal o a un juez, sino el poder realmente ver los cambios en el ofensor. Y me parece que esto es un proceso algo que ofrece la justicia restaurativa y que no está en el proceso normal. Soy bioquímica, no soy abogada, así que, bueno, las palabras pasan por otro lado, ¿no? No, María Marta, muchísimas gracias.
honrás el corazón de todos con tu testimonio y realmente nos dejás un sabor a esperanza, a pesar de que la historia es triste, pero... Ese es el sabor que deja a las víctimas la justicia restaurativa, un sabor de esperanza. El poder ver los cambios en el ofensor no es otra cosa que el sabor de esperanza. Cada granito de arena construye un médano, entonces me parece que cada ofensor que puede lograr un cambio hace que haya cada vez menos víctimas. Esa es la palabra esperanza, ¿no? Wow, wow, wow. Bueno, ahora sí, empecemos con los aportes, porque ya son 18 y 19. Yo les cuento a la audiencia que firmé un contrato con los panelistas de 1 hora, y todo esto me lo van a cobrar aparte, así que, pero bueno. Juan, a ver, te habilito el micrófono, después Sandra, ahí está. Bueno, gracias. ¿Cómo no coincidir con cada uno de los panelistas, en especial con Marina, con la que he encontrado una mayor afinidad en lo conceptual y en lo ideológico? Pero en este espacio ahora quiero hablar ponerme en el lugar de mediador, que ha quedado un poco afuera en esto, y explicarles, por ejemplo, nunca he vendido nada en estos espacios. Por primera vez, Jorge, voy a competir y voy a vender. Tengo un artículo en La Trama número 37 que era una metodología para abordar las problemáticas de mediación, de violencia en mediación. Justo ese artículo salió publicado cuando fui seleccionado en la OVD, lo que me generó muchas dificultades, porque como por un lado la OVD y por el otro lado planteando la mediación en violencia. Juan, para la gente que no sabe, ¿qué es la OVD? Porque yo soy... Oficina de Violencia Doméstica, que depende de la Corte. Y tampoco mucha gente sabe que fui seleccionado para ser integrante de la OVD, pero es otra parte de la historia. Bien. Y salió ese artículo porque yo, con relación a la violencia, mi duda inicial era cuántas veces como mediador he convalidado situaciones de violencia suscribiendo acuerdos de mediación. Esta era mi duda inicial porque cada uno de ustedes ha traído acá los actos de violencia descarnados, pero la intervención ex post, digamos. Lo que yo estaba planteando desde mediador es qué hacemos con la violencia encubierta que se sienta en nuestra mesa de mediador frente a un personaje que es un mediador que no tiene poder. En realidad no tiene poder como para decidir, ahora sí, a partir de la ley de violencia, denunciar una situación. Pero ¿cuántas veces como mediadores se nos ha camuflado en estos conflictos las situaciones de violencia de las que solo aparece un aspecto en las mediaciones familiares, que era la violencia económica, que era la psicológica, la que nos salía mucho más claro? Entonces, a partir de esto, lo que sugerí era el armado de un protocolo para que el mediador pudiera detectar esto y decir, hasta acá llego, yo esto no lo firmo. Esto tiene que ir a otro espacio, esto tiene que derivarse. Y bueno, y ese protocolo generó muchas cuestiones porque determiné en mi metodología de trabajo que yo no me podía quedar con el pedido simple de un abogado: che, Juan, dame una fecha para hacer una audiencia por alimentos, visita y tenencia, como se decía. Y recién cuando se sentaban todos en mi mesa a descubrir que había medidas precautorias, que había apartamientos, limitaciones, porque muchas veces los abogados dentro de este trama tampoco entraban en una indagación conveniente para determinar qué pasaba con sus clientes en este caso. Entonces, a partir de ahí yo considero que el espacio de mediación es una parte más dentro de todo este proceso en las que tenemos que integrar los Nicoláses, los Marinas, los Silvinas,
para abordar integralmente la problemática, y el mediador tiene que tener una escucha capacitada y activa para detectar lo que no se dice. Okay. Lo que no se dice es la violencia. Bien, muchísimas gracias, Juan. Sandra. Perdón. Nico, respondele a Juan. No, en realidad, digamos, me parece súper valioso el aporte que hace Juan, porque creo que también pone al desnudo dos cuestiones. Por un lado es que, digamos, y él también en el marco de esta cultura patriarcal, etcétera, etcétera, la mediación también es utilizada por los operadores y operadoras del sistema como un modo de descongestionar el sistema de justicia. Digamos, o sea, no todos estamos trabajando para brindar una respuesta, digamos, efectiva al caso. Muchas veces desde los propios juzgados o incluso de los abogados y abogadas particulares, lo que se busca es la mediación para descongestionar el sistema, para ir a una resolución rápida del conflicto y sobre todo en el fuero penal. Entonces me parece fantástica, digamos, la intervención de Juan en ese sentido. Y también para señalar un poco, y lo ato a lo que yo venía diciendo antes, es que la figura del mediador o mediadora tampoco va a ser, digamos, como el que venga a aportar todas las respuestas que se necesiten en un caso, como tampoco lo puede hacer un juez o una jueza. Digamos, por eso yo resalto siempre la necesidad y me parece la importancia de la intervención de equipos interdisciplinarios y en definitiva de garantizarles a las víctimas una asistencia, ¿no? Y un seguimiento adecuado, porque claramente el mediador, por más capacitado o capacitada que esté por sí solo, digamos, no necesariamente va a poder dar respuesta a todo, porque como bien dice Juan, se van a pasar cosas. Así que, nada, me pareció, digamos, muy, muy esclarecedora. Sandra, bienvenida, gracias por estar. Bueno, buenas tardes. Bueno, yo voy a hablar como ex mediadora del Centro de Mediación del Consejo de la Magistratura de la Cava, así que como operadora directa y con experiencia en el terreno. Yo entiendo que la violencia no es mediable, no es la violencia lo que se media. Lo que se media son algunas consecuencias. Toda acción que se inicia en la OVD, en la Oficina de Violencia Doméstica, tiene algunas consecuencias penales, como pueden ser las amenazas, los hostigamientos, bueno, ni hablemos de lesiones y demás, y esas consecuencias penales se mediaban. Un buen día cambia el fiscal general y dice, toda acción en la que una mujer sea denunciante es considerada violencia de género. Y a partir de ahí no se pudo mediar ninguna acción en la que una mujer fuera la denunciante y el denunciado fuera un varón. Cualquier tipo de situación. Esto llevó a que un cuerpo especializado y de alto nivel de capacitación, con estadísticas publicadas, porque yo los invito a ustedes a que se metan en la página del Consejo de la Magistratura de la Cava para ver los trabajos de investigación del cuerpo, con estadísticas, no solo con estadísticas de cómo resultaban los procesos y cuál era el nivel de cumplimiento, sino con estadísticas de satisfacción del servicio brindado a quienes terminaban en nuestro servicio, que no son muchos los organismos que se atreven a decirle a alguien, juzgame cómo estoy actuando. Así que a ese nivel de excelencia estamos hablando. Sin embargo, nos bloquearon, y a lo mejor la señora se peleaba con el vecino porque el pichicho le hacía pis en el balcón de arriba, y era violencia de género. Y eso se armaba una causa penal, donde las mujeres terminaban revictimizadas. Ahora, ¿qué pasa con la violencia doméstica? Siempre partiendo desde la base que la violencia no es mediable, ¿eh? Estamos hablando de las consecuencias. Si venía un hostigamiento, que ni siquiera es un delito, es una contravención, y nosotros lográbamos establecer, como decía creo que Marina, cómo los chicos se retiraban y cómo se entregaban, que a lo mejor lo hacía un tercero,
¿Cómo le entregaba la plata? Porque no estamos hablando de personas que tienen una cuenta bancaria. A lo mejor estamos hablando de personas que viven en lugares vulnerables, donde no hay cuenta bancaria, donde no hay ni niñera ni nada, porque tenemos que ver la realidad de lo que se media en violencia, ¿no? Entonces, todo eso se arreglaba. Nos quitaron la posibilidad de ir por los incumplimientos de asistencia familiar, que resolvíamos situaciones que estaban años en tribunales. Ahora, si venía un impedimento de contacto, por más que se hubieran matado y fuese el señor fuese el peor de los violentos, como la denuncia le hacía un varón, eso se mediaba. Y otra cosa que tengo para decirles es que el mismo centro tiene un programa dedicado a los probados, a los que están haciendo una probation, donde se les dan clases, donde se ocupa justamente de reeducar a ese varón que ha sido atravesado por el patriarcado, atravesado por la violencia, porque ese varón salió de algún lado, de una familia, de una madre, de reeducar a ese varón. Y también tenemos que mirar qué pasa con las mujeres, con esto que contaba Marina, esta mujer que volvía a buscar a su agresor, que lo buscó hasta en la cárcel, que ahí quedó embarazada. Eso no es ni mediable, ni sujeto a un proceso judicial. Va a tener buena llegada, porque ahí son otras cosas las que se necesitan. Acompañar en ese proceso no es parte del proceso judicial. Entonces, lo cierto es que han dejado en banda a un montón de mujeres que encontraban solución, porque también otro concepto que dijeron es cierto, que no toda riña es violencia. Si yo le digo a alguien, sos una tarada, y a lo mejor me estoy peleando y no tiene nada de violento, aunque sea una palabra soez, pero yo lo puedo mirar y decir, eso no te queda bien. Y tiene una violencia. Una vez una señora me preguntó, ¿está bien que cuando llego de la calle él me huela la bombacha? Eso es violencia. Les juro que me dan ganas de llorar. Los días que yo he salido de ahí con un dolor en el pecho atravesado por las situaciones que mediaba. No es fácil ser operador, pero yo les digo, el diálogo siempre es lo mejor. El diálogo siempre es lo mejor. Ocuparnos de esas personas, como dice Marina, tanto de la víctima como el victimario. Porque lo cierto es que las denuncias no terminan con la violencia. Y las que están en verdadero peligro, a esas las matan. Eso solo tengo para decir. Wow, eso solo. Sí, eso solo. Bueno, antes de pasarle la palabra a Ana, no sé si Marina, Diego, Silvina o Blanca quieren hacer un comentario, le pasamos la palabra. Pará, te reactivo el audio, Marina, ¿querías decir algo? O Silvina. Yo lo que quería decir es que qué hermosas las intervenciones de ambos. Es súper interesante lo que plantearon y me parece que en base a lo que decía Sandra particularmente, vuelvo a hacer hincapié en las capacitaciones y siempre pensar, conozco al equipo del Consejo y la verdad son excelentes, hemos tenido junto con Silvana la posibilidad también de capacitarlos a ellos, están muy bien preparados, y también la importancia de darnos cuenta de nuestros propios límites, de cuando la situación violencia nos impacta como mediadores o como facilitadores de la comunicación, y esto es un obstáculo para poder abordar sin estigmatizaciones, sin ningún tipo de recaudo que nos haga mirar con algún lente manchado la realidad de las personas. Me parece que esto es muy importante, y acá nosotros los mediadores y los facilitadores tenemos para con nosotros mismos un arduo trabajo. Y es claro que siempre que trabajemos en violencia, las situaciones nos van a impactar, pero tenemos que saber
hasta dónde podemos llegar. Es decir, más allá del impacto, ¿somos operadores eficaces para abordar este caso? Esto es una pregunta que como facilitador principal o como parte de un equipo interdisciplinario debemos hacernos. Vos sabés, Silvina, que el equipo del Consejo es interdisciplinario. Sí, lo conozco, sí, sí. Es y son mediadores sujetos al burnout, porque la temática te lleva a eso, ¿no? Sí, Gracias. sí, claro. Ana, a ver si Marina, ¿querías decir algo? No voy a interrumpir. Sigo, después comento de todas porque todos están muy interesantes las intervenciones. Dale, Ana, ¿qué querías comentar? Bueno, lo mío es muy cortito y voy a hacer hincapié en 2 o 3 cositas muy chiquititas. No soy mediadora, aunque tengo alma de ello. He mediado mucho tiempo a nivel casos resueltos con las compañías de seguro o en el estudio mínimo. Me quedó algo que dijo, creo que Nicolás, al comienzo del tema de la simetría. Muchas veces la simetría me ha pasado, y voy a recalcar en algo que me marcó hace ya 12, 15 años, que fue un caso muy fuerte. Nosotros tuvimos asimetría por cantidad, ¿sí? Que no la tocamos acá, no era el poder en sí, sino nosotros representábamos a unos papás que tenían una hija y una sobrina muerta por monóxido de carbono, y en la mediación del otro lado teníamos a 10 personas, dueño del departamento, del edificio, el consorcio, la compañía de seguros, y ahí resalto la mediadora que intervino y tuve el placer de conocer, que hoy es amiga, después de tantos años, con un caso tan difícil, porque ahí los papás no solamente eran víctimas del dolor de haber perdido una hija por algo que funcionó mal, que todo el mundo se estaba echando la culpa a quién había sido, y en primera instancia el juez llegó hasta casi decir que había sido culpa de los padres. Fuimos a corte y ganamos el caso después de 14 años, pero ahí tuvimos una violencia por cantidad. Estos papás en aquel momento, y esta abogada cuasi recién recibida unos años antes, sentía toda esta presión del otro lado de tener mucha violencia, en que todos creían tener la razón. Nadie era culpable, porque nadie quiso poner un nido de paloma, que el colombófilo nos dijo que se había armado, para que muriera una criaturita de 2 años y una chica de 19. Pero el dolor de la... Hago doble clic ahí, perdón, no interrumpí a ninguno, pero hago doble clic. 14 años dijiste. ¿Qué? El juicio, sí, víctimas, totalmente, pero lo loco de esto, ¿cómo terminó? Gracias, Graciela, porque dijo en estas 4 mediaciones previas a la judicialización, la mediadora pudo contener esta violencia generada por esto de me estás echando la culpa de algo que yo no tengo, esta violencia para una situación horrible, ¿sí? Que se estuvo a punto, porque acá era lo económico, la vida ya no te la resuelve nadie, la causa penal siguió, hubo algunas cosas, se estuvo a punto de resolver lo económico, ¿sí? Porque había una compañía de seguros que aportaba, ¿sí? O sea, hubiésemos logrado en 1 año y medio un arreglo, que se logró 14 años después, y a último tiempo, esto fue lo loco, nos contactó el dueño del edificio, del departamento, perdón, el que alquilaba, y nos pidió como cuasi disculpas, pidió reencontrarse con esos papás para decirles, perdón por estos 14 años de apertura a prueba, todo este manoseo de no poder sentir mi hija descansa en paz, ¿sí? Habiendo pagado 2,50, que era, pues gracias, digamos, él salió semi absuelto casi, y él pidió moralmente que necesitaba pedir disculpas por toda esa violencia emocional que había sufrido esa familia, ¿sí? Esa joven pareja que había perdido a su primera hija. Entonces, ahí tuvimos violencia por cantidad. Siempre las audiencias no saben lo que fue, tanto las de mediación como las que tuvimos a lo largo del proceso, que siempre sentía que ibas a patear un penal, un córner, porque tenías 8 del lado del frente. Y la violencia que sentía esas papás de encontrarse de vuelta con esa gente que se habían conocido en el ámbito de la mediación obligatoria, previa que tuvimos,
les quedó, era un miedo por esta gente de ver que se sentían atacados, ¿sí? No comprendidos por el dolor. Eso, sacándolo. Y también rescato de por ahí algo que dijo Blanca y que dijo María del Pilar, el tema de la importancia de la preparación de los mediadores. Yo tengo la suerte de estar casada con un psicólogo y más de 1000 veces me ha ayudado a resolver algo, a decir, no estoy entendiendo esto. Y me dijo que la persona que dictaminó esto no está preparada. Entonces, no está teniendo en cuenta esto. Todos quisiéramos estar preparados en todo, pero no nos da la vida para prepararnos en todo, ¿sí? Por eso rescato lo que dijo también Silvina, lo importante de tener un equipo interdisciplinario a quien preguntarle y decirle, che, a ver, sí he leído mucho, pero no termina de ser mi tema. ¿Me das una mano con esto? Tratamos de entender la violencia a nivel doméstico, a nivel particular, a nivel empresarial. La violencia se da en todos los ámbitos donde estamos ahí. Y lamentablemente en lo judicial, ¿qué pasa? Que cuando uno siente, me tuviste que denunciar, ya como que la violencia se sube 3 escalones. Por más que después se puedan resolver y uno termine escuchando al que fue victimario. Sí, gracias Ana, gracias por tu aporte y trajiste un tema importantísimo, el tiempo en la judicialización. Silvina, se tiene que ir. Contanos tu resumen. A ver, activa tu audio, Silvina. Ahí está. No, yo lo que quería decir primero, agradecer un montón este espacio, Jorge, de verdad gracias, un encanto conocerlos a todos, lamentablemente me tengo que ir, pero lo que yo quería decir, así como en el derecho penal existe el ius puniendi, acá en el ámbito de la justicia y de los métodos diferentes, participativos, democráticos, respetuosos de los derechos humanos, existe el ius restaurandi. Nosotros tenemos el derecho a ser restaurados, sea como víctimas o sea como ofensores, ser restaurados y ser reintegrados en la comunidad. Me parece que es excelente esta posibilidad que tuvimos, acá mi hija ya me está buscando, es excelente la posibilidad que tuvimos de poder compartir. Saludo a la colega de México que está entre nosotros también. Hay Gracias. una colega de Costa Rica también. Una colega de Costa Rica, una colega de México, realmente gracias por este espacio y todos los mediadores repensar un poco todo lo que charlamos. Nicolás, cuando quieras seguimos con Marina convenciéndote, porque estamos cada vez más cerca de que nos ayudes a que esto se transforme en política pública y que se fortalezcan las organizaciones sociales para que no sea el Poder Judicial el único conducto para que las víctimas puedan tener un real acceso a justicia. Gracias. Wow. Bueno, Silvina, te despedimos. Andá nomás tranquila, vamos a pasar las conclusiones. Chao, chao. Chao. Me quedé pensando, gracias por venir. Me quedé pensando en esto, y ahora sí ya le voy a dar la palabra a Marina, a Blanca y a Nico para que cierren. En tiempos de pandemia, en el último mes, he tenido el privilegio y el honor de entrevistar a muchos jueces. Y todos ellos me han dicho una gran verdad: se van a acumular muchas causas, tribunales va a volver a colapsar. Y la pregunta que yo me hacía mientras les decía, y bueno, ¿y cómo vamos a resolver esos conflictos? ¿Quiénes van a salir a parar el pecho? ¿Quiénes van a ser el Mascherano de este tiempo? Porque también he observado en nuestras comunidades cierta litigiosidad, cierta bronca, no quería usar esta palabra, pero cierta grieta. Y la grieta quizás más grande está en el corazón de cada uno, de no tener un pensamiento autorreflexivo y honesto para salir a pacificar esta sociedad. ¿Sí? Les cuento una intimidad, ¿no? Cuando apenas llega Nicolás al grupo, Nicolás pone LXS. Entonces, como poniéndoles, ¿no? Y no es una terminología que yo me sienta cómodo hablando, ¿no? Y yo tuve que aprender de eso
y hoy se lo confesé antes de salir al vivo, en un chat privado que tuvimos, y le dije, tengo que aprender, tengo que capacitarme, y mirá si la pandemia me está enseñando a abrir un poco mi mirada, a reconocer la legitimidad del otro, a expresarse, al no tener que expresarse de la manera que me enseñaron a mí, y al saber de que en la diversidad podemos encontrar consensos, ¿sí? Pero si nos enfocamos en el yo aprendí, en el yo, en el ego, en el posicionamiento, o en el puesto jurídico, o en el puesto social donde estemos, difícilmente creo que por lo menos vamos a llevar a ese aprendizaje. Y creo que los mediadores tenemos una oportunidad. Hay que ver cómo también, todo el mundo lo estaba diciendo en el chat, la capacitación. Porque si nosotros estamos encerrados y tenemos esa carga emocional, hay que ver cómo nos despejamos. Así que bueno. Bueno, te voy a interrumpir, y no porque sea vasca te voy a llevar la contra. Te voy a hacer un contrapunto con esto que acabas de decir. Es como mi costumbre de ejercicio profesional. ¿Por qué en vez de buscar consensos no aprendemos a tolerar la diferencia? Porque volvemos a esto de buscar consensos, ¿no? Y la cuestión es que todos tenemos algo diferente que poner arriba de la mesa, y todos tenemos que tener la capacidad de poder escuchar y nutrirnos de esa diferencia. El consenso o lo igual lo que hace es aplanar esa diferencia, sacar la especificidad, aplanar el terreno. Entonces, lo mejor es aprender, o lo mejor, yo digo, lo que nos nutren los mediadores, y estoy hablando acá de mediación, es nutrirnos de la diferencia, es aprender a caminar un rato en arena, un rato en pedregullo, no siempre querer caminar sobre pasto blando, porque esa pretensión es irreal. A veces las pretensiones de consenso suelen ser construcciones a largo plazo, podríamos hablar en el ámbito legislativo, en el ámbito de diseñar una política pública, pero nosotros, en realidad, y estoy hablando en esto en la mesa de mediación, ¿qué nos pasa? A veces esta cuestión de tolerar al diferente, tolerar el discurso que es contracultural, tolerar que cuando yo voy a estar hablando en la mesa de mediación voy a escuchar muchas cosas que vayan en contra de mis creencias, en contra de mis principios, para que las partes puedan escucharse. El primero que tiene que tener la tolerancia a la diferencia es el mediador. Y no pretender el mediador unificar un discurso buscando un consenso, sino buscar sí una tolerancia no digo me aguanto al otro, sino una posibilidad de escucha y comprensión del otro, porque si no, volvemos a una normalización que yo creo que no está buena para nosotros. Tenemos que poder caminar en la diversidad. Y en esto, la verdad que creo que cuando vos decís busquemos el consenso, no sé si busquemos el consenso, convivamos diferentes pacíficamente, y acá te hice casi una contestación a lo que vos estás planteando, y respecto de todo lo que estuve escuchando antes, quiero agradecer a todas las participaciones. En principio, el primer compañero, que me pareció muy interesante lo que contaba, quizás un punto me detendría en cuanto él habla del poder del mediador. Hay un libro muy interesante que se llama Mediación en situaciones asimétricas, que tiene 2 capítulos destinados al poder en la mediación y cómo juega el poder el mediador. Hay muchas teorías que van a decir que el mediador neutraliza ese poder. No creo que esto sea así. Justamente la legitimación se arma, la legitimación del mediador, en un montón de juegos de poder que no están explicitados, pero están presentes en la mesa de mediación. Coincido en lo que dice el compañero, en que hablamos poco de mediación hoy. Estaría buenísimo entrar a los núcleos duros de estas cuestiones, la cuestión de la simetría o asimetría, la cuestión de la neutralidad. Nico planteó muchas veces esta cuestión de la simetría y es un tema muy interesante para poder conversar. Lo dejaremos para otro encuentro, que acá que el amigo va a estar contento de que hablemos de mediación pura y entrar a estos temas de la neutralidad, del poder en la mediación, de cómo circulan esos conceptos. Pero Marina, me parece muy interesante. ¿Qué capacidad de escucha que tiene Nico? Porque vos sabés que yo veo sus rasgos faciales, yo veo mucho Lie to Me, y si fuera el Dr. Lyman, él está escuchando en serio la charla. O sea, te digo, tiene una capacidad de escucha, quizás es muy caballero y no nos quiere interrumpir, pero tiene el micrófono abierto, hubiera podido.
Y respecto a lo que dijo Silvina, vuelvo a un tema que es también central de la mediación, que tiene que ver con esta necesidad de supervisión permanente de los equipos de mediación. Nosotros los mediadores, lo primero que necesitamos tener es autopercepción. Autopercepción sobre lo que estamos pudiendo, sobre lo que no, cómo se nos están jugando, lo que decimos la tercera conversación que nos está pasando, y en ese lugar parar la pelota. Y quizás pedir la supervisión de un colega, que esté también con nosotros acompañándonos en las mediaciones, supervisando nuestra intervención, y tomar este trabajo como un trabajo que todo el día perfeccionamos y que tenemos que ser muy humildes para darnos cuenta cuántas cosas tenemos que intentar mejorar, cómo tenemos que derribar nuestros propios prejuicios, cómo tenemos que estar muy atentos a nuestra emocionalidad en ese momento, mucho más cuando estamos con temas que atraviesan la emocionalidad de otras personas. Así que, bueno, agradezco la intervención de todos. Creo que fue un buen contrincante acá, Nico, que nos ayuda a pensar desde lugares distintos, que justamente era la idea, poder pensar desde lugares que no, como yo digo, abriendo la diferencia, todos nos nutrimos. Y no sé si será el más joven. Uy, se le cayó el celular a Marina. No sé si será el más joven de la sala, pero bueno, Nico, te escuchamos. Muy inteligente, Nico. Bueno, como me atribuyeron el ser contrincante, si bien yo no soy vasco, no sé, hay una mezcla muy rara por ahí, me voy a permitir disentir con Marina. ¡Qué bueno! Más allá de que quizás no en este espacio, porque en este espacio sí creo, digamos, que la riqueza es precisamente escuchar nuestras diferentes opiniones, nuestras diferentes voces y experiencias, yo creo que sí hay que construir consensos en términos de política pública, porque me parece profundamente necesario repensar y redefinir el modo en que desde el Estado abordamos la problemática de la violencia, y particularmente la violencia de género. Y reitero, la violencia de género es una problemática relacional y lamentablemente desde la política pública no se la aborda desde esa perspectiva. El sistema judicial funciona claramente mal, no hay políticas de prevención o hay políticas desarticuladas en términos de las otras áreas del Estado para trabajar con esta problemática, con lo cual, digamos, sí creo que es necesario abandonar los discursos políticamente correctos, sentarnos a trabajar con fuerza, sentarnos con una perspectiva feminista, y esto lo digo en el sentido de, como decía Sandra, no pensar en respuestas automatizadas, sino en respuestas que precisamente piensen o permitan un abordaje individualizado de cada uno de los casos, y en ese sentido sí es profundamente necesario renovar los espacios de diálogo, no dar nada por sentado y pensar en todas estas aristas que nosotros veníamos planteando, porque yo creo que, y vuelvo a decir lo que decía antes, no es una cuestión de dar el poder a los jueces, dar el poder a los mediadores, o sea, me parece que la salida tiene que pensarse desde el punto de vista de poder brindar respuestas que tengan un impacto efectivo en los casos. Y eso hoy por hoy el Poder Judicial tal cual está diseñado no lo está haciendo, no lo vamos a solucionar creando más juzgados o más cuerpos de mediadores, sino en realidad no lo hacemos a través de pensar una política de manera integral. Y en relación con la temática en particular, vine un poco engañado porque yo vine a debatir, como dijo Juan, respecto de la mediación propiamente dicha. Por eso, digamos, probablemente hayamos trazado más puntos de acuerdo que disenso. Pero en realidad yo creo que para poder pensar, digamos, en estos mecanismos que yo comparto plenamente que son necesarios, y creo que la justicia va a ir hacia allá, digamos, creo que el camino de la justicia es precisamente a pensar en la justicia procedimental, en la justicia restaurativa, digamos, en la promoción de todos estos mecanismos que en definitiva lo que hagan es promover y favorecer el diálogo. Digamos, en ese camino me parece que todavía hay un montón de otras decisiones previas que hay que tomar para poder, en definitiva, pensar en esas respuestas como las respuestas, ¿no? Y por eso decía yo la necesidad
de trabajar, digamos, en el empoderamiento de la víctima, aunque sea un concepto bastante complejo, digamos, y discutido también, pero para simplificarlo, digamos, para poder luego trazar este camino de los espacios de encuentro y de diálogo. Así que con eso creo que puedo cerrar mi participación, y le reitero nuevamente el agradecimiento a Jorge, a Marina, a todas las colegas y a todos y todas quienes han estado en estas 2 horas de debate. Wow, impresionante. Y saben, les robo 3 minutos de reloj, me los voy a poner de reloj. Como me gusta hacer cosas que no estaban planificadas, voy a hacer algo que no estaba planificado, y es compartir mi pantalla, y les voy a mostrar este post. Lo compartí ya varias veces en varias charlas, y lo he titulado así. Esta es la foto, ¿sí? Muchos amigos ni siquiera abrieron este post, obviamente, y otros sí lo abrieron, y se tituló así: ¿bajar la térmica se podrá? Y para ir rapidísimo, miren, en los últimos días, en mis audiencias veo a la gente que llegan así. Ahí está mi cara sonriendo, ahí está la cara como llega la gente, las caritas, ¿sí? ¿Y qué pasa? Me siento frustrado, me siento cansado. ¿Por qué? Porque no conecto con ellos, porque hay posiciones, intereses, y los que saben de mediación, perdón Harvard, pero... Y hay algo que se está dando mucho en las redes, y es esto: salió del grupito. Y a esto me refería Marina, de construir consensos, de quedarte en la mesa, de quedarte cuando alguien piensa distinto. A este consenso me refiero yo, y quizás es lo mismo que vos dijiste en otras palabras. Y mira, ¿y qué pasa? Bueno, mi pregunta es cómo apagar el switch de la ira, ¿sí? Volvamos. Y bueno, acá hablo un poco de un caso que tuve, pero no importa, un caso... Y todos los días hago esto, vacío la papelera de reciclaje, ¿sí? Bueno, y en un momento quiero apagar la fiesta. Los que vieron esta película, si quieren, la puedo poner un ratito, son 2 segundos. No puedo creer. ¿Vieron esta película? Háganme con la Creo cara. que cierta persona va a ser castigada. Entonces, ¿qué diablos pasó? No lo sé, solo vinieron. Hay que discutirlo. ¿Qué te pasa? No es mi culpa. La fiesta acabó. ¿Qué te pasa? Entonces, ¿qué pasa? Y aún cuando quiero hacer esto me siento cansado, sigo cansado. Y no sé si todos los argentinos vieron esta entrevista, calculo que sí, díganme así con la cara. ¿La vieron? ¿Alguno la vio? Miren 2 segundos. No, a mí me ofrecieron solo una vez una cosa contundente y seria, y a la que le dije que no, y además después me empezó a joder un poco que no me aceptaban, me decían de parte del director, no acepta un no como respuesta. ¿Qué era eso? Era una película que después se hizo que se llamó Hombre en Llamas, con Denzel Washington. Y Ah, la del bombero. Sí, ¿no? No era un bombero que rescataba, perdón, ¿no? ¿O me equivoqué? Era... Sí. Ah, custodio de una chica en México, Sí. tenés razón, pero eso pensé que era una... Perdón. Y yo hacía mucho tiempo que estaba trabajando en España en teatro, y lo único que quería era de tener la oportunidad de terminar la temporada para venir a mi casa, para estar con mi mujer y con mis hijos en mi casa. ¿Quién era el director de la peli? De Tony Scott, el hermano de Ridley Scott. Él falleció hace poco. Hay que decirle que no, Pero espera, pero pensá un segundo, antes de poner esa cara, escuchame a mí, déjame argumentar. Me ofrecían hacer un narcotraficante mexicano. ¿Y? ¿Y por qué cree que yo hago un narcotraficante mexicano? Para ellos todos los narcotraficantes son latinoamericanos. El país que mayor consumo tiene en la faz de la tierra. No me gustó. Primero, no me gustó. Y segundo, yo me quería venir a mi casa. Hacía 6 meses que estaba haciendo teatro en Madrid. Me quería venir a mi casa a ver a mi mujer y a mis hijos. Y si yo aceptaba una charla de esto, lo consideraba... Ya te rompió las bolas que el personaje fuera narcotraficante mexicano. No, eso ya te rompió los bolas. No, y me rompió la bola que me dijera la emisaria que me mandaron, que me dijera, no acepta un no como respuesta. Y automáticamente, después de una semana decirle, no, todos los días estaba en la puerta del teatro. Después de eso pasaron a otra faceta que era,
es una cuestión de dinero, por eso no va a haber ningún problema. No, no me interesa. Pero esa es la guita que podría ser ganado ahí. ¿Y? ¿Para qué sirve? ¿Para qué? Para vivir mejor. ¿Mejor de lo que yo vivo? Yo me pego 2 duchas calientes por día. Bueno, la entrevista sigue, pero termino con esto. Hay 2 conceptos que los tomo, ahí está, y es que muchas veces, y lo dijo muy bien Marina recién, no nos podemos autopercibir, y todos los días comenzamos con fuerzas limitadas. Me encantó esto de pensarnos que a esta hora ya son viernes 7 de la tarde, estamos todos cansados, y saber de que si no podemos solos, también lo dijo creo que Nico, Marina o Silvina, pidamos ayuda, no somos omnipotentes. Tenemos a colegas, tenemos personas con las cuales nos podemos espejar, y por eso hago estos ateneos, para que nos conozcamos, para que le pongamos cara a nuestros nombres, a nuestros twitters, y la verdad es que esa fue la iniciativa. Gracias a todos por su tiempo, Nicolás, Marina, y a todo el mundo que ha estado acá. Muchísimas gracias, y nos vemos la próxima. Nos vemos en el próximo Ateneo. Gracias Nico, gracias Ana, gracias a María Marta que nos contó ese caso maravilloso, y a todas las personas que nos visitaron de muchos países. Les cuento algo, estuvimos 2 horas, exactamente 2 horas, y de todos los Ateneos que hice, este es el primero que el 80% que estuvo en el minuto 1 se quedó hasta el minuto 120. Debe ser un tema que nos traza a todos y que nos atraviesa a todos, y que debemos tratarlo más y mejor. Jorge, si me permitís, como el último Ateneo de la semana pasada, los mediadores nos nutrimos del resto, nos acompañamos en estos casos. Cuando tenemos un caso difícil llamamos a un amigo y le decimos cómo lo ves, así que se impone que dejemos un contacto. Dejo, como siempre, un teléfono a disposición de todos, y saben que ese teléfono está prendido. Los mediadores trabajamos todos los días de la semana, todas las horas, porque los conflictos familiares surgen en cualquier momento, y siempre es bueno tener dónde llamar. Así que dejo un número de teléfono para el que lo necesite, 223-562-3279, lo repito, 223-532-6279, para lo que haga falta, y un mail que seguramente Jorge va a poner a disposición de todos ustedes. Y bueno, muchísimas gracias, y gracias a todos por acompañar este momento. Gracias. Chao Nico, chao Marina, chao a todos. Nos vemos, hasta luego.